Quisiera cantar un canto antes de compartir la palabra del Señor en esta hora. Tenemos un Dios muy, muy grande, maravilloso es Él, siempre amoroso, siempre victorioso, maravilloso es Él. Tenemos un Dios muy, muy grande, maravilloso es Él, siempre amoroso, siempre victorioso, maravilloso es Él. Él nunca, nunca nos deja, siempre con nosotros está, nos levanta cuando caemos y su mano nos sostendrá. Tenemos un Dios muy, muy grande, maravilloso es Él, siempre amoroso, siempre victorioso, maravilloso es Él. Tenemos un Dios muy, muy grande, maravilloso es Él, siempre amoroso, siempre victorioso, maravilloso es Él. Él nunca, nunca nos deja, siempre con nosotros está, nos levanta cuando caemos y su mano nos sostendrá. Tenemos un Dios muy, muy grande, maravilloso es Él, siempre amoroso, siempre victorioso, maravilloso es Él, maravilloso es Él, maravilloso es Él. Y así es, nuestro Dios es maravilloso. Y así, con ello, vamos a voltear en el libro de Judas y vamos a ver el versículo 11 hoy en esta hora. Si quiere buscar en el libro de Judas, capítulo 11, versículo 11, porque nomás tiene un capítulo. Y ahí dice la palabra de Dios: ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. Vamos a orar. Padre, le damos gracias por su palabra, que pueda ayudarnos a poderla entender y que podamos recibir instrucción divina y que esto nos ayude para poder conocerle mejor. Que este versículo, Señor, pueda ser explicado correctamente en el poder del Espíritu Santo. Nos encomendamos a usted. En el nombre de Jesús se lo pedimos. Amén. Aquí tenemos, aquí en este versículo central, el versículo 11, donde ahora habla de tres varones, de tres hombres. Y eso es lo que le vamos a llamar el título de este mensaje: tres hombres del pasado que nos hablan hoy. Tres hombres del pasado que nos hablan hoy. La primera palabra que sale en el versículo 11, después de que habla del blasfemar y que no debemos, y el peligro que hay en blasfemar, dice Judas: ay de ellos, refiriéndose una vez más a los soñadores, a los animales irracionales, a los
enmascarados. Estos son los apóstatas, los que han rechazado a Jesús, han hecho a un lado la palabra de Dios. Y aquí hay 3 hombres del Antiguo Testamento que amplifican y dan una buena ilustración de lo que en su tiempo y en su día fueron hombres que se voltearon contra Dios. El primero que notamos aquí es Caín. Nos dice de Caín que han seguido el camino de Caín. Caín fue el primer hijo de Adán y Eva. Y pues Caín no trajo una ofrenda como Dios había demandado de sangre, como su hermano Abel. Dios rechazó su ofrenda y pues se enojó, se puso furioso Caín porque Dios no aceptó y agarró celo por su hermano Abel, que a él sí Dios aceptó su sacrificio. Pasó el tiempo y pues llegó el día en que tanto se enojó. Nos dice en Génesis 4, ahí está su historia. Si lo quiere leer usted, más adelante, busque Génesis 4. Y ahí va a ver del 3 al 8, y aún que Caín mata a su hermano. Una historia muy famosa. Pero lo que Judas utiliza es hablando del camino de Caín. Caín escoge algo diferente. Él cambia lo que Dios había puesto, que para presentarse ante él tenía que haber un sacrificio de un animal inocente. Y eso fue lo que sacrificó Abel, lo presentó, porque así era la instrucción que probablemente su padre, Adán, le explicó que eso es lo que Dios demandaba. Pero Caín trajo otras cosas del campo, porque él trabajaba en el campo, e ignoró. Y realmente lo que estaba haciendo, estaba ignorando la sangre de Cristo. Caín, en su ejemplo, siguió otra ruta, otro camino, se fue en otra dirección. Y pues aquí vamos a ver que Jesucristo es el camino. Y cuando ahora estoy seguro que Caín, que es el ejemplo de alguien que se desvía y se va por otro lado, ahora estoy seguro que él ya sabe que Jesucristo es el camino. Quizás él fue el ejemplo de algunos que han seguido como Caín ese camino que no es en obediencia a Dios. Y hay muchos caminos que parecen buenos y parecen quizás en el pensamiento del hombre, pero son caminos que terminan en muerte. Caín aquí nos habla acerca de un ejemplo que Judas nos dice, que primeramente el hombre comienza y cuando se desvía agarra su camino y no agarra el camino que es Jesús. Jesús es el camino, dijo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Continuamos con el otro ejemplo, el otro hombre que también, aparte de Caín, que usa a Judas para ilustrar acerca de estos falsos. Dice que se lanzaron por lucro en el error de Balaam. Ahora pasamos a Balaam, que fue un profeta que, pues un profeta falso, porque este varón nos dice aquí que ya no caminó, sino se lanzó, se fue sobre el error del lucro, lo material, el oro, la prosperidad. Hay que tener mucho cuidado, porque si Dios prospera, Dios bendice, Dios nos da todo lo que tenemos. Pero cuando se cambia y queremos utilizar o queremos tomar ventaja de recibir algo para que algo material, y pues empezamos a amar más esas cosas materiales y se hace un lucro, se hace algo deseado, algo que hasta podría quizás hacer cualquier cosa por quererlo tener. Y eso fue lo que Balaam se le pidió, que maldijera al pueblo de Dios. Su historia se encuentra en el libro de Números 22, capítulo 22 al capítulo 25. Varios capítulos nos explica la vida de Balaam.
Y pues él no pudo maldecir al pueblo de Dios. Siempre que quería hacerlo para recibir una recompensa, un dinero que los dos reyes le propusieron, si maldijera al pueblo de Israel para que no entrara a la tierra de Moab y de Midian. Y allí entonces mandó los reyes personas para que pudieran tratar de convencerle, ¿verdad? Y él quería, pero cada vez que él hablaba y quería maldecir al pueblo, salía bendición porque había sido bendecido de Dios y no podía. Eso es lo que hizo, y hay una referencia de él en Revelación 3, en Revelación 2, capítulo 2 de Revelación, Apocalipsis, cuando está hablando a una de las iglesias. Y en el capítulo 2 y en el versículo 14 nos habla de la doctrina de Balaam. Dice allí en el capítulo 2, versículo 14, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes allí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Siendo de que no los podía maldecir, le dijo al rey cómo podría Dios castigarlos. Y era acerca de la idolatría, adorar a ídolos y meterse con las mujeres o los hombres y fornicación, pecado sexual, unirse con otras razas, con otras gentes, y eso era contra las reglas de Dios. Entonces, como se metieron, las atractivas muchachas de Midian y de Moab llamaron la atención a los varones, y a través de esa maldición y a través de ello Dios castigó a Israel. 24,000, nos dice el libro de Números, 24,000 perecieron simplemente por lo que Balaam trató de ganar algo de lucro, algo de material, y a él no le importó. Vemos por eso la ilustración que Judas da de que estos enmascarados, estos apóstatas, estos soñadores, se lanzan, llega a ser una pasión, el deseo de querer tener cosas materiales, el oro, la plata, las cosas preciosas de la tierra, que Dios nos las da, nos las regala. Pero cuando queremos desearlas a tal grado como Balaam, que a consecuencias de aún traer la maldición a otros, él pereció. En la historia después, la Biblia nos dice en el libro de Josué acerca de que triste fin, y lo voy a leer, el triste fin de este hombre en el libro de Josué, capítulo, déjenme ver aquí, capítulo 13 y el versículo 22. 13 y el 22, así dice acerca de Balaam. También mataron a espada los hijos de Israel a Balaam, el adivino, hijo de Beor, entre los demás que mataron. Ese fue el fin. No pudo ni gozarse con el lucro, con el oro, con lo que había agarrado o recibido de prosperidad, lo perdió todo. Perdió su vida, y aún es un testimonio de uno que primero comienza y se desvía como Caín, y ahora como Balaam se va en la ruta de las cosas, de las posesiones, en el error, y pues termina en ruina, en pérdida material. Por eso el hombre aún aquí perdió su vida simplemente por el querer tener. Y por último, aquí habla Judas de Coré. Coré dice ahí que perecieron en la contradicción de Coré. Su historia está en Números 16. Si usted quiere leerlo después, busque en Números 16 y ahí usted va a leer la historia de Coré. Él era un príncipe de Israel. Él era familiar de Moisés y de Aarón. Eran primos. Era un levita también, y pues eran familiares. Pero este varón se opuso
y levantó una rebelión, se opuso a que todos eran santos. Su idea era que todos podíamos ir hacia Dios y presentarnos hacia Dios. Pero no es así. Necesitamos un mediador. El testimonio en el tiempo de Coré era que Moisés y Aarón eran los que estaban intercediendo por el pueblo de Dios. Dios los asignó. Y es una manera de presentarnos ahora que Jesús es el único mediador entre Dios y el hombre. Y pues Coré, aún con su rebelión y su rebeldía, se estaba rebelando contra la palabra de Dios, contra las cosas de Dios. Estaba en desobediencia, rechazó y no quiso aceptar, y que pues Moisés y Aarón eran como nosotros, somos igual. Si eran hombres de carne y hueso igual, pero Dios los puso, Dios los escogió como los líderes del pueblo de Dios. Coré termina en una manera trágica. Él y sus dos amigos que se juntaron y instigaron a 250 más, y pues con todas sus familias y pertenencias, Dios se los tragó. Usted léalo. En el libro de Números 16 se encuentra la triste historia de Coré, que la tierra se abrió y se los tragó y se cerró para atrás, y todo el pueblo de Dios se asustó en ver lo que pasó, de las consecuencias de aún hablar y dar contradicción, perecieron. Y todo fue porque este varón se desvió. Se fue en el camino en su idea de que rechazó la palabra de Dios, ignoró lo que Dios, cómo pone las cosas. Y cuando el hombre cambia y se desvía y no sigue las instrucciones de Dios, termina como terminó Coré. Perece en su contradicción, en su rebeldía, termina. Por eso las palabras del versículo 11, ay de ellos. Igual hoy en este día hay de todo aquel, como Caín, como Balaam, como Coré, que es un ejemplo de tres varones que nos hablan. Y la lección que podemos aprender aquí, que de igual manera todo aquel que no cree que Jesucristo es el camino, que Él es la verdad y Él es la vida, se perderá, porque no hay otro camino, no hay otra manera más que por el Hijo de Dios, Jesucristo. Vemos que aquí estos testimonios, estos testigos de que ahorita se perdieron estos hombres y se va a perder todo varón, igual es el testimonio de estos hombres que nos hablan del pasado. Que sea una lección lo que le pasó a Caín, que se fue por otro camino. Balaam se fue en el error de querer tener cosas materiales y desobedeció la instrucción también y la palabra de Dios y la rechazó a un lado. Y como Coré, que de igual manera, pensando que él podía ajustar las cosas de Dios a su manera, y termina en ruina. Esperamos que sea algo que usted pueda aprender y que podamos nosotros tener ahora en nuestro día siempre cuidado de lo que estamos nosotros ahora viviendo para Dios o viviendo para uno. Busque al Señor, dele su vida al Señor, porque si no va a ser uno como estos hombres del pasado que fueron una tragedia. No sea usted una tragedia, sea una bendición. Busque a Jesús y Él está listo para tomarle si cree en Él, si le obedece a Él, y Él está listo para poderlo ayudar. Yo quiero orar para que Dios te ayude a ti y me siga ayudando a mí a continuar en el camino de Dios, en la verdad de Jesús y en la vida que Jesús ofrece. Gracias, Señor, porque estos hombres todavía hablan. Y así como habló a través de las vidas de Caín, de Balaam, de Coré, que son historias tristes y trágicas, porque Judas nos quiere decir que así como estos hombres perecieron, se perdieron, se desviaron,
estos que en nuestro día también han entrado y se han infiltrado en nuestras iglesias. Oh Señor, qué triste, como dice aquí, ay de ellos, ay de aquel, Señor, que nadie se tenga que perder, sino que también se arrepienta antes de que sea tarde y no termine en el lugar donde se fueron, en perdición, estos hombres. Bendíganos el resto de esta semana, cuídenos, guárdenos siempre, porque lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.